Hay distintas páginas en redes sociales donde se comercializan elementos robados, donde se ve el delito, donde se ven videos, se ven en fotos, donde hay personas que no muestran su identidad y se resguardan sus rostros con cascos, algunos con pasamontañas si es invierno, otros en su momento se ponían barbijos y de esta manera muestran en páginas lo que roban, muestran armas, muestran el poder, que ellos tienen el poder. Bueno, esto generó muchísimo malestar en el Ministerio Público Fiscal a cargo de la doctora Sandra Bisetti y el responsable de esta área, con los elementos que cuenta, que es el doctor Julio Pérez Carreto, como coordinador de la Secretaría de Ciberdelito, de Cibercrimen del Departamento Judicial de San Nicolás, recogió el guante, empezó a investigar y ha logrado apoderarse la justicia de desactivar estas cuentas en las cuales se promovían actividades ilícitas. Doctor Julio Pérez Carreto, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día, Verónica. No, gracias a ustedes, como siempre. Bueno, a ver, empecemos a contar la génesis de esta causa, ¿no? ¿Cómo empieza y cómo ustedes la empiezan a trabajar? Bien, en una primera instancia, la Fiscalía General, obviamente a cargo de la doctora Sandra Bisetti, tomó conocimiento en un principio de un perfil de Instagram, el cual tenía publicidad extrema, digamos, o sea, cualquier persona que ingrese en la red social podía consultar este perfil donde se exhibían videos y fotografías relacionados, como bien vos dijiste, a actividades delictivas, o sea, se publicaba puntualmente alguna nota de un diario donde habían, por ejemplo, robado una motocicleta y posteriormente a eso se hacía que estarían detentando esa motocicleta que habían robado, o sea, como haciendo alarde de este tipo de cuestiones. Ese mismo perfil también tenía personas exhibiendo armas de fuego, no solamente el tema de las armas de fuego, sino en la misma vía pública. Bien, videos relacionados a lo que son las adulteraciones de las motocicletas, o sea, con una amoladora limándole los números a motocicletas, o sea, distintas actividades delictivas que, bueno, dispusieron por parte de la doctora Bisetti el inicio de estas actuaciones que posteriormente recayó en la Fiscalía número 1 a cargo de la doctora Marca Antonio para que nosotros podamos comenzar la investigación, obviamente. Bien, una vez que comienza la investigación, los lleva y a dónde llegan, ¿no? A un domicilio y preguntarte si era la misma persona que manejaba estas dos cuentas, infraganti.sn y el otro infraganti que también tiene números. Sí, .sn 32 es el Bien, segundo, que sería lo que ellos le llaman una cuenta de respaldo. Bien, claro. o sea, nosotros comenzamos primero una investigación de carácter virtual. ¿Qué quiere decir? Como es anónimo, digamos, el perfil, nosotros tenemos que primero mantener contacto con Meta, con personal de Estados Unidos directamente, a evaluar la información que ellos nos mandan, hacer un Sí, análisis de toda esa información, sí. ir desmenuzando toda la prueba, o sea, por eso se demora un tiempo, o sea, no es algo que sea tan sencillo porque recordemos siempre que Internet tiene un anonimato que muchas veces es difícil de contrarrestar. En este caso, pudimos contrarrestarlo, pudimos demostrar que esas dos cuentas se manejaban, se controlaban desde un domicilio puntual y en ese domicilio en el cual vivían 7 personas, pudimos también demostrar, previo al allanamiento, quién era la persona que los estaba manipulando particularmente. Después comenzamos algunas tareas con Prefectura Naval Argentina, con la delegación de San Nicolás, que está trabajando muy bien con nosotros determinadas causas, y a partir de eso hicimos las tareas encubiertas de campo, como para evaluar un poco el grupo familiar y la persona puntualmente que estaba investigada, ¿no? Bueno, ¿quién es esta persona? ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es el perfil? Esta es una persona que particularmente ahora lo que hacía es trabajo remoto desde la casa. ¿Por qué menciono esto? Es algo que nos llamó la atención atento a la gran actividad que tenía en el teléfono celular. O sea, una persona que no salía demasiado de su domicilio, entonces también hace investigación un poco, nos presenta un poco más de dificultad. Y a partir de
bueno, estaba todo el día en actividad. Por eso estuvimos muchas horas en el domicilio, primero para ir analizando el gran caudal de información que fuimos encontrando. Obviamente este trabajo sigue, el trabajo del análisis de la información, porque no se podría terminar en un día ni en una semana, para que más o menos se tenga una idea. Y a partir de esa circunstancia, bueno, pudimos tomar el control de los dos Instagram. ¿Qué quiere decir tomar el control? Nosotros, previo a esto, solicitamos una orden al juez de garantías interviniente para que, ante la eventualidad de poder acceder de los dispositivos tecnológicos que se hallen potencialmente en el domicilio que íbamos a allanar, podamos tomar control, o sea, cambiar contraseñas, cambiar distintas metodologías relacionadas a la seguridad para los ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy el Ministerio Público Fiscal tiene no solo acceso, sino control, e incluso hace un ratito no dimos de baja los perfiles, sino que los congelamos temporalmente. O sea, el que quiera acceder a ver el material no lo va a poder hacer, pero sí nosotros, a los fines obviamente investigativos y posteriormente y eventualmente a su eliminación más adelante, ¿no? Sucede que estas redes sociales, al no tener filtro, control, ustedes, bueno, con una medida judicial pudieron obtener toda esta información que lleva muchísimo tiempo, pero nos imaginamos todos esta pregunta que te tengo que hacer. ¿Qué pasa si Sí. ellos mutan rápidamente otra cuenta? ¿Ustedes activarían Vamos a y volver a hacer trabajarían? el mismo procedimiento. Ok, Sí, bien. esto, a ver, esto lo hicimos una vez, a ver, no es la primera vez sí la primera vez que tomamos control de unos Instagram, es la primera vez, por eso es la medida tan novedosa. De hecho, no sé si puntualmente ni siquiera en la provincia se ha hecho por el momento. Esa es la parte novedosa. Ahora, esto si vuelve a ocurrir, nosotros el tema del análisis de las redes sociales y demás, o sea, lo hacemos en causa de pornografía infantil, de grooming, de estafa, no es la primera vez que lo hacemos. Entonces, atento a tu pregunta, si esto vuelve a ocurrir, bueno, vamos a evaluar los elementos que se publican y demás, y lo volveremos a hacer, obviamente, las veces que sea necesario. En este caso, este sujeto sería el que manejaba las cuentas, pero la pregunta también obligada ¿es el que cometía también los delitos o hay como un sistema? Y bueno, también preguntarte si podemos saber la identidad y qué hecho se le imputa, porque es una cuenta con muchísimas aristas. Por un lado, Bien. mostraban armas, por otro lado, cómo limaban los números de motos, cómo demostrar que esas motos eran robadas. Me imagino que no es una causa fácil. No, totalmente. O sea, muy bien lo que vos decís, esto de que es una causa bastante compleja. Primero, por lo que te decía en un principio, a partir del momento donde hay tanta información que analizar, ¿bien? Claro. O sea, nosotros en una primera instancia, bueno, por determinados elementos dijimos, bueno, prima facie, en una primera ocasión podemos decir que potencialmente la persona podría estar encubriendo estos delitos. Ahora, no implica que, llegado el caso donde nosotros analicemos todas las conversaciones y demás, podamos determinar, siempre hablando en potencial, algún tipo de participación en esos delitos. Por el momento no tenemos un grado de participación directo por parte de la persona, porque nos resta hacer todo ese análisis que, obviamente, como te decía hoy, es demasiado complejo. Claro. Bien. Eh, bueno, a esta persona quedó aprehendida en calidad de qué, digamos, qué delito pesa en su contra y si se puede saber la identidad o por lo menos la edad. Sí, la edad es 25 años. Yo las identidades siempre me manejo con cautela. Bien. Primero porque no me corresponde a mí, porque, o sea, yo coordino la Secretaría de Cibercrimen, que depende de Fiscalía General. Soy un organismo colaborador. No soy propio de la Fiscalía donde tramita la causa, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, el tema de la identidad yo siempre trato de esquivar un poco Sí, sí, esa pregunta. lo No por entendemos. nada puntual, pero bueno, no me compete a mí. El tema de la edad, 25 años la persona, o sea, una edad normal relacionada al uso de la tecnología, o sea, y a partir de eso, bueno, nosotros lo que pretendemos hacer ahora no solamente es desalentar este tipo de cuestiones, ¿no? De que se publiquen cuestiones relacionadas a los delitos, sino también tener en cuenta que a partir de toda esta investigación que nosotros hicimos, ahora, o sea, ¿cómo sigue esto? Esto sigue donde nosotros podamos determinar quiénes son las personas que enviaban las fotos de las armas, que enviaban las fotos relacionadas a los robos de las motos. Tenemos videos relacionados
a la adulteración de motocicletas donde hay numeraciones registrales que todavía nos resta investigar para ver si eran robadas las motocicletas. Obviamente uno estima que sí, porque no va a ser una motocicleta legal la cual en vivo le están limando los números. Por Me supuesto. parece medio, Sí. medio complejo ese tema. El tema de las armas de fuego, bueno, en la vía pública, o sea, son todos delitos de una magnitud relacionado a lo que es la seguridad pública, que a nosotros nos preocupaba demasiado. Entonces, en una primera instancia, nos podríamos acercar directamente, atento a tu pregunta, Verónica, a la figura del encubrimiento, ¿bien? Y posteriormente no descartamos, como te decía hoy, algún tipo de participación en alguna de las otras maniobras. No, eso no, Perfecto. no te lo puedo decir por el momento Bien. porque es materia de investigación, ¿no? Bueno, como no tenía tanta actividad este sujeto de 25 años, es posible de que simplemente haya sido el administrador de las cuentas a quien le llegaba el material y tal vez él lo subía. Bueno, eso es a determinar, como estamos hablando, ¿no? Si participaba o no, o simplemente era un Totalmente. poco el administrador de ambas cuentas. ¿Esas cuentas estaban en un mismo teléfono o se registraron en dos teléfonos distintos y en el poder del mismo sujeto? No, el tema fue así. Es cuando nosotros ingresamos al domicilio, en una primera instancia pudimos acceder bastante sencillo, para decirlo concreto, a la cuenta principal. Bien. Ahora, ¿qué ocurrió? Nos faltaba la cuenta de respaldo, la cual tenía mucha información también y que a nosotros nos interesaba. Entonces, para poder hacer todos estos procesos de recupero de cuentas, o sea, uno tiene que gestionar nuevas contraseñas, gestionar nuevos métodos de adquisición de contraseñas, o sea, tratar de asegurarse de que esas cuentas no vuelvan a, al poder de estas personas. Entonces, todos esos mecanismos que nosotros fuimos implementando durante toda la diligencia de allanamiento fueron los que nos llevaron efectivamente a poder tomar control desde el teléfono de esta persona. O sea, toda la maniobra la pudimos lograr desde el teléfono de esta persona. Bien. Esta persona, bueno, está en su casa, delito de encubrimiento, es excarcelable. Sí, Mm. totalmente por el momento. Porque también, para que más o menos la gente entienda, cuando se investiga un delito donde hay el 95%, para no decir el 100%, de la prueba es evidencia digital, el análisis de esa evidencia requiere mucho tiempo. Yo siempre doy el ejemplo, si nosotros imprimimos lo que hay adentro de un celular, capaz que tenemos 2, 3, 4, 5 habitaciones llenas de papeles, ¿bien? Para que a veces uno no dimensiona la cantidad de información que se almacena en un teléfono celular. Entonces, analizar todo eso obviamente requiere tiempo. Cuando uno no sabe puntualmente lo que está buscando, porque acá hay tantos posibles delitos dando vuelta, que hay que revisar absolutamente todo. Entonces, eso requiere no solamente un recurso humano especializado, sino también el factor tiempo. Ok. Con respecto, y en otro orden de cosas, pero no menor, los delitos de grooming vemos que se están incrementando, que hay alertas a nivel mundial y que ustedes allanan. ¿Qué es lo que Exacto. encuentran? ¿Por qué se activan estas alarmas? ¿Qué es lo que consumen acá? Bien, a ver, hay distintas fases que tiene el pedófilo. La primera fase, son 5 fases, para hacerlo más o menos concreto. La primera fase es cuando la persona comienza a tener ideas relacionadas a menores de edad, ideas sexuales, obviamente. La segunda, el pedófilo lo que empieza a hacer es recolectar material Ujú. y posterior a eso empieza a intercambiar material con otros pedófilos, esa sería la fase 3. La fase 4 puntualmente, está relacionada al contacto con otros menores de edad, que sería el grooming, ¿bien? Y la fase 5 ya es el contacto físico con otros menores de edad. ¿Bien? Esas son las 5 fases que tiene el pedófilo, que terminan obviamente con el abuso sexual. Ahora, nosotros hoy en día, ¿en dónde actuamos? En la fase 2. Cuando ya tienen imágenes de pornografía infantil, ahí empiezan nuestras causas, nuestra actuación. ¿Cómo lo detectamos? Hay distintos filtros en las redes sociales, bien, que eso lo capta directamente la red social, sea Estados Unidos, sea China, y a partir de esa información, cuando es captada, nos la envían a cada jurisdicción puntualmente. Nosotros recibimos un reporte en inglés y a partir de eso empezamos una investigación. Una vez que se avanza en la investigación, se hacen distintas tareas y a partir de eso se hace un allanamiento. Esa es la Bien. actuación que nosotros tenemos. Puntualmente en el grooming, algunas denuncias obviamente son realizadas por los familiares de las víctimas,
Entonces ahí, bueno, tenemos una actuación mucho más directa y no es meramente por la red social. Bueno, estar atentos. Me gustaría que dejes un mensaje en especial a los adultos mayores que tienen hijos, cómo hacer, ¿no? Para tener una tarea preventiva con este dispositivo que termina siendo una herramienta con tantísimo poder, para bien y para mal. Totalmente. A ver, siempre hay que tratar de entablar conversaciones con los niños, niñas, adolescentes, eso no hay duda, demostrarles, o sea, generarles una confianza. ¿Qué quiere decir esta confianza? O sea, no demostrarles que siempre todo va a ser un reto, porque la realidad ¿cuál es? Que muchas veces la víctima de este tipo de delitos, los niños, se sienten que hicieron algo mal, y la realidad es que justamente ellos son las víctimas. Entonces, toda esta situación nosotros se las tenemos que explicar para que ante cualquier eventualidad, cualquier cuestión rara que los niños puedan detectar, tengan la confianza de poder avisarnos a nosotros y de esa manera, obviamente, avisar a las autoridades. Nosotros, como siempre, estamos a disposición ante cualquier consulta, pero puntualmente eso, es generar ese lazo de confianza con los menores de edad para que ellos entiendan que ante una eventualidad los mayores estamos para apoyarlos, obviamente. Clarísimo. Doctor, gracias por este trabajo, que es un trabajo inmenso, que requiere de muchísima paciencia y temple, porque a veces los tiempos de las investigaciones no son los tiempos que ustedes quieren para tener resultados más prontos y más óptimos, pero vemos que los logran. Totalmente, Vemos que los logran. totalmente. Y esto es lo Pero bueno, importante. a veces los recursos no acompañan y Eh, obviamente las leyes tampoco. sí, Pero bueno, porque bueno, estos son delitos nuevos, ¿no? Que si bien siempre existieron, hoy por hoy están online. Y hasta sí, detectar todo totalmente, esto se necesita de mucha aparatología también. Gracias, doctor. totalmente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. El doctor Julio Pérez Carreto, coordinador de la Secretaría en Cibercrimen del Departamento Judicial de San Nicolás.